La consulta G nos dice lo siguiente: número de migrantes que nacieron entre 1990 y 1991 por sexo y por país de migración. En nuestra tabla necesitamos el año de nacimiento, la fecha de nacimiento, el sexo, el número de migrantes y el país. Nos dirigimos a nuestra base de datos, crear, diseño de consulta, seleccionamos las tablas en la cual vamos a necesitar para la información. Nos decía emigrantes, que necesitamos el año de nacimiento, la fecha de nacimiento, el género y el país, que tenemos que relacionarlo con ciudades. Y cerramos. Podemos ver que tienen relación. Entonces empecemos en el orden que nos solicitaron. El año de nacimiento, la fecha de nacimiento, seleccionamos nuevamente la fecha de nacimiento, el género, los emigrantes y el país. Nos vamos a totales, damos clic y empezamos a realizar el formato según el criterio que nos solicitaban. Primero nos solicitaban el año, entonces nuestro formato volvemos a realizar como lo habíamos hecho anteriormente. Digitamos año, dos puntos, año, abrimos paréntesis, nos dirigimos a la parte final y la cerramos. Damos enter. Nos pedían la fecha de nacimiento, no tendríamos que hacer ningún cambio. El género y el país. En agrupar lo vamos a agrupar por cuenta, ya que nos piden el número de migrantes. En criterios nos decían que necesitamos la información de los años 1990 y 1991. Entonces en criterio iría 1990 y en la letra O iría el otro año, 1991. Y ejecutamos. Entonces podemos ver el año 1990, 1991, la fecha de nacimiento, el género según el año, según la fecha de nacimiento, el número de migrantes y el país. Entonces vamos a ver el total de los emigrantes según el año 1991 y 1992. Tenemos un resultado de 110 emigrantes. Guardamos nuestra consulta, que sería la G2. Perdón, la G1. Ahora vamos a realizar la siguiente consulta, que sería la G2. Nos dirigimos a crear diseño de consulta y vamos a ver qué nos solicitan en la siguiente consulta. G2 dice: reporte de migrantes que nacieron en 1990 y que sean hombres y se encuentren en Estados Unidos. Entonces aquí tenemos que filtrar 3 criterios: el año, el género y el país. En nuestra tabla nos muestra los emigrantes, la fecha de nacimiento, fecha de migración, el país, el sexo, el estado civil y la ciudad. Nos dirigimos a nuestra tabla,
Entonces empezamos a seleccionar emigrantes. Necesitamos la fecha de nacimiento, la fecha de migración, el país de migración, como sabemos debe estar relacionado, el género, el estado civil, y la ciudad que ya seleccionamos previamente. Empezamos a seleccionar los campos que necesitamos. Decíamos que necesitamos emigrantes, la fecha de nacimiento, el año de nacimiento, de migración, el país, el género, el estado civil y la ciudad. Entonces, como ahora nos piden un reporte, no necesitamos organizarlos por cuenta. Nos dirigimos a totales. Necesitamos filtrar el año 1990 que nos solicitaron en la fecha de migración. Entonces escribimos año, año, abrimos paréntesis, nos dirigimos al final y cerramos paréntesis. Y escribimos el criterio que nos solicitaron. También nos solicitaron el género, que era masculino. Y además nos solicitaron el país. Sería en este caso Estados Unidos. Entonces tendríamos filtrado el año, el país y el género. Y ejecutamos. Entonces observamos los emigrantes, la fecha de nacimiento, el año que se solicitó, que era 1990, el país, el género, que era masculino, el estado civil y la ciudad. Nos dirigimos a totales para hacer un recuento de las personas con estas características. Y podemos observar que son 12 personas que emigraron en el año 1990 Estados Unidos y que son hombres. Guardamos nuestra consulta, que sería la G2.